tardes, hermanos, ¿cómo están? Muy bien, sean bienvenidos todos los que nos ven pues a través de la transmisión y aquellos que nos visitan por primera ocasión, sean bienvenidos nuevamente. Gloria a Dios por sus vidas. Reciban un cordial saludo, el pastor les manda saludos. Él está, como ya el viernes el hermano Javier les comentó, está en Casa de Oración Fontana. Él está ya atendiendo pues una invitación, ¿verdad?, que le devolvió el pastor Memo Gómez. Está ya en el Desafío Juvenil California, pues él está ya ministrando con su familia la palabra del Señor, así que les envía un saludo, ¿verdad? Así que bueno, cumplido el saludo, ya una vez dado, vamos a la palabra del Señor. Le voy a pedir que pongamos en manos de Dios este tiempo que vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor, y que Él sea el Espíritu Santo quien nos guíe, ¿verdad? Señor, gracias te damos, gracias por la oportunidad que nos das, Padre, de venir a tu palabra, de venir a esta fuente, Señor, inagotable de conocimiento, esta fuente inagotable de verdad, Señor. Queremos inquirir en ella, más allá del conocimiento, queremos, Señor, salir retados de darte respuesta, de responder a ella, Señor. Que tu Espíritu Santo nos asista en el día de hoy para que el mensaje sea claro, sea preciso y se pueda transmitir, Señor, lo que tú quieres que cada uno de nosotros podamos entender, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy tengo un título, hermano, vamos a estar leyendo bastante primeramente. Así que le pido que, bueno, me sigan en la pantalla, y si no, bueno, tengan su Biblia abierta y vamos a leer mucho. Vamos a hablar del Antiguo Testamento, y por lo general cuando hablamos del Antiguo Testamento tenemos que leer bastante, ¿verdad?, por los contextos y todo lo demás. Así que si usted tuvo una semana donde le falló el devocional, donde le falló su lectura, tenga la seguridad de que hoy usted se va a poner a cuenta, porque vamos a estar leyendo mucho. Así que le invito a que por favor vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 2. Vamos a estar leyendo en Segunda de Crónicas, vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes, así que vamos a estar leyendo y vamos a estar interpretando, vamos a estar aplicando, ¿verdad? Todos los días, hermanos, si ya los consiguieron me dicen amén, mientras yo les comento esto. Todos los días nuestra vida está llena de decisiones grandes decisiones tenemos que tomar, ¿verdad? ¿Cuáles son de ellas? Un ejemplo: decidir qué carrera vamos a estudiar, decidir dónde vamos a vivir, decidir con quién me voy a casar. Son grandes decisiones que marcan el resultado de la vida que tengo ahora o de la vida que tendré en un futuro. Pero también hay decisiones que son decisiones pequeñas, que a lo mejor usted, al compararla con una decisión tan grande como con quién me casaré, dirá, bueno, son decisiones pequeñas, no importa. Pero la frecuencia, ¿verdad?, y el cúmulo de decisiones que día a día tomamos terminan siendo tan importantes como las primeras, porque al final van a determinar el resultado de nuestra vida. Te pongo un ejemplo. ¿En qué decido gastar mi dinero? Todos los días quizá gasto aquí, gasto allá, y no soy un buen administrador, pues eso determinará el futuro de mi vida, ¿verdad? O está determinando la condición en la que estoy viviendo ahora. También la disciplina, cuando no disciplinamos a nuestros hijos y pasan los días, son pequeñas decisiones, ¿verdad?, que decidimos no disciplinar. Al pasar de los años, pues es tan trascendental como una decisión de dónde voy a vivir, como la decisión con quién me voy a casar, como la decisión qué haré con mi vida, en qué estado voy a vivir, me mudaré, me quedaré donde estoy viviendo. Por eso me gustaría primero leerte Segunda de Crónicas 25:2, que viene siendo el texto base de nuestra enseñanza el día de hoy. Dice de la siguiente manera: hizo él lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Dice un refrán, no sé cómo lo dirán en tu país, de donde yo vengo, dicen que el resultado de tu condición o el resultado de tu vida en este momento, pues es consecuencia de las decisiones que tú tomaste. Muchas personas en la actualidad pues están batallando, están pasando trabajo, y cuando se ponen a evaluar las decisiones que tomaron o pues el camino que tomaron, que fue un camino erróneo, dicen, ok, ya fallé, definitivamente ya no le puedo echar la culpa a aquel, al otro. Entonces esto me gustaría verlo en uno de los reyes de Israel, ¿verdad? Ustedes saben que Israel pues encontramos hombres, entre ellos los reyes, que nos dejan una gran enseñanza. Algunos para imitar, dignas de imitar, porque fueron hombres que hicieron lo que Dios les demandó, lo que estaba en su palabra. Y hubo otros que hicieron pues hicieron lo contrario, hicieron lo opuesto a lo que Dios les demandaba. Por lo tanto, pues no son dignos de imitar, pero de todas maneras nos sirve evaluar sus vidas, porque pues es un referente que tenemos para hacer lo contrario, para no hacer lo que ellos hicieron, ¿verdad? Muchos de estos hombres tomaron decisiones importantes que marcaron la vida del rey o marcaron también la vida de su familia, la vida del reino o de la tribu que estaban mandando, que estaban gobernando. Tal es el caso del rey Amasías, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. El rey Amasías, pues como
Quizás no sea el rey David, que es una persona que Dios dice que tuvo el corazón de Dios. Quizás no sea el rey Acab, ¿verdad? Que fue una persona despreciable, que fue una persona sobre la cual pues Dios, alejada completamente de Dios. Pero el rey Amasías tiene una particularidad que vamos a estar leyendo, o que ya leímos, ¿verdad? En el versículo 2, que dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón. Las escrituras nos enseñan, hermanos, para entrar un poco en contexto, ¿verdad? De lo que vamos a hablar de este rey, que más o menos en el año 930 antes de Cristo, el reino se dividió, ¿verdad? Israel, no fue el mismo que gobernó David, no fue el mismo que gobernó Salomón. Dice la palabra, ¿verdad? Que luego de que su hijo, el hijo de Salomón, Roboam, reinó, el reino se separó, ¿verdad? Producto de disputas, de discusiones, de desacuerdo, el reino se separó. 10 tribus entraron en desacuerdo y se fueron al norte a formar un reino diferente, la cual la palabra lo llama Israel, el reino del norte, Efraín, etc. Y 2 tribus, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, se quedaron al sur, ¿verdad? En Jerusalén, que allí es donde conocemos donde está el templo, etcétera, donde estuvo el rey David reinando, ¿verdad? Estas 2 tribus, Benjamín y Judá, de allí vamos a estar hablando porque de allí desciende Amasías, ¿verdad? De ahí desciende David. Esa es la casa de Amasías. El caso del rey Amasías, que es un familiar del rey David, es muy particular porque llama la atención, porque al igual que su padre, hizo exactamente lo mismo que su padre. La palabra dice de su padre que hizo lo mismo, o sea, hizo lo recto delante de los ojos del Señor, pero no lo hizo de perfecto corazón. Y ahí la importancia, ¿no? Como el ejemplo para los hijos, padres que se encuentran en este momento aquí, la importancia de lo que tu ejemplo puede marcar la vida de tu hijo. Ellos comenzaron como un potro brioso, ¿verdad? Como un caballo desenfrenado con ganas de seguir, pero en el camino pasó, pues a los 2 les pasó igual, terminaron agotados, terminaron cansados, terminaron destruidos, ¿verdad? Porque no fueron de perfecto corazón. Bien pudiéramos hablar ahorita del rey David, por ejemplo. Estoy seguro que usted lo ha leído y usted lo ha escuchado en diferentes enseñanzas. Pues el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pues porque pecó, se arrepintió. La perfección de corazón no quiere decir, ojo, que no peque, ¿verdad? No quiere decir que no se equivoque. Y eso lo podemos ver en la vida del rey David. Son 2 referentes completamente opuestos. Por un lado, el rey David, por un lado pudiéramos mencionar a Acab, ¿verdad? Uno bueno, uno malo, pero en el centro tenemos al rey Amasías. Y el rey Amasías pues tiene la particularidad de que se parece mucho a uno que otro cristiano en la actualidad. Se puede parecer a ti, se puede parecer a mí. O sea, el rey Amasías está flotando en el aire. El rey Amasías y su vida, su historia, de ella podemos nosotros sacar muchas enseñanzas que quizás tú puedes decir, oye, en esto me parezco al rey Amasías, así que no quiero seguir el camino que él siguió, ¿verdad? Porque voy a terminar, pues como la Biblia nos narra que terminó el rey Amasías. De la vida del rey Amasías podemos extraer características que son importantísimas porque pues nos va a definir cómo termina una vida cuando hace lo recto delante de los ojos del Señor, pero no de perfecto corazón. Me va a seguir en la lectura. Estamos ahorita, primera de Crónicas 25. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a comenzar a ver esta triste historia del rey Amasías. Leo de la siguiente manera. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 19 años reinó sobre Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Este rey comienza a reinar, ¿verdad? De temprana edad, 25 años, joven. Era un rey joven. Comienza a reinar de una manera muy particular. Su padre, el rey Joás, había sido asesinado. Hubo una conspiración en contra de su padre y su padre fue asesinado por sus mismos súbditos, ¿verdad? Por las personas que estaban ahí cercanas, que ejercían influencia alrededor de la casa real, personas nobles. Fue asesinado. El versículo 2 nos dice: él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y puede sonar, me darás la razón, un poco contradictorio, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo es esto que hizo lo recto delante de los ojos de Dios? Hizo lo bueno, pero a la vez eso no agradó a Dios porque no lo hizo de perfecto corazón. Suena un poco contradictorio, pero suele suceder. Te voy a pedir que me acompañes a Segunda de Reyes 12:2. Y vamos a ver cómo el papá de Amasías hizo lo mismo. Pasó exactamente igual. Segunda de Reyes 12:2. Dice la palabra de Dios del rey Joás, que fue el papá de Amasías. Leo así: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. También te pongo en contexto de este particular, porque el rey Joás, papá de Amasías, que es nuestro personaje del que estamos hablando, también fue un rey joven, mucho más joven que él. La Biblia narra que comenzó a reinar a los 7 años, ¿verdad?
y tuvo un tutor que se llamaba Joiada, un sacerdote. Ese tutor, mientras ese tutor lo tutorió, valga la redundancia, lo mentoreó, lo guió, lo animó a que perseverara en la palabra del Señor, pues el rey hizo lo bueno. Pero luego nos dice la palabra allí que una vez que el sacerdote murió, él dejó de hacer lo bueno. Una vez que el sacerdote murió, se alejó por completo de Dios. Ahora sí, vamos ahí mismo en el libro de Reyes, vamos a Segunda de Reyes 14:3. Y este es un paralelo de la vida de Amasías. Dice así: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, el rey Amasías, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Te dirá, ¿cómo es esto? Dos padres, padre de padre. No, padre David quiere decir pues que viene de la casa de David, ¿verdad? Y el padre Joás pues nos dice o nos habla de que pues es su padre biológico, su padre inmediato. Pero ciertamente, pues del rey David, como te decía anteriormente, conocemos su historia. Del rey David sabemos pues las proezas que él hizo. No las vamos a detallar, pero simplemente vamos a mencionar algunas. Fue un referente para la vida, para tu vida y para mi vida, y particularmente para la vida del rey Amasías. Fue un referente pues de perfección, de lo que Dios demanda, de perfección en obediencia de la palabra, de arrepentimiento, ¿verdad? De caerse y volverse a levantar. ¿Cuál es esa perfección entonces que el Señor demanda de nosotros? No se ha preguntado usted cómo el Señor va a demandar perfección de nosotros, sabiendo pues que nosotros somos frágiles, somos pues polvo, ¿verdad? Cualquier cosa nos tambalea, nos mueve, una enfermedad, una aflicción de pronto económica, familiar, nos tambalea, pero el Señor aún así nos manda que seamos perfectos. ¿No se ha hecho esa pregunta a usted? Yo solamente me la he hecho. Yo me la he hecho, ¿cómo el Señor nos manda perfección, verdad? Porque por lo general asociamos la perfección pues como la perfección de Dios, un ser que no ve pecado, ¿verdad? Que no falla, pero vamos a darnos cuenta a medida que vamos leyendo de que no es así. Lo primero que te voy a decir es que Dios demanda perfección de sus criaturas, ¿verdad? De sus hijos particularmente. Se lo demandó a Abraham, se lo demandó a Israel, y el mismo Señor Jesús en una ocasión frente a los fariseos pues se lo demandó al pueblo de Israel, a sus discípulos también. Te leo Génesis 17:1. Génesis capítulo 17 versículo 1. Dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Jehová hablando con Abraham. En Deuteronomio 18:13, te lo leo yo de manera rápida, dice así: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y en Mateo, hablando el Señor, aquí una disputa con los fariseos, con los escribas, dijo así: sed pues perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, conociendo pues que Dios nos demanda perfección, sabiendo también y entendiendo que como seres frágiles que somos, pues no podemos ser perfectos como Dios, pero aún así el Señor nos demanda la perfección, que es la que vamos a estar viendo para hacer ese contraste, ¿verdad?, entre lo que Amasías hizo pues y lo que Dios demanda en su palabra. Y para entenderlo aún mejor el panorama, te lo voy a leer en tres versiones diferentes. El versículo segunda de Crónicas 25:2. En la Biblia Dios habla hoy y dice así: los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no se portó con total sinceridad. Es decir, un corazón sincero es un corazón pues que agrada al Señor. También en la Biblia textual, el mismo pasaje, segunda de Crónicas 25:2, dice: e hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no con un corazón íntegro, ¿verdad? Ya vamos viendo cómo la integridad, la sinceridad, pues forman parte de un corazón que Dios quiere, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente, Amasías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Entonces se nos amplía un poco más el panorama leyendo otras versiones. Y aún leyendo la palabra chalén, que es la palabra en hebreo que se usó para la palabra perfección, dice que significa entero, completo, cabal, exacto, íntegro, no a medias. Es decir, todas estas palabras pues ya están viendo que no quiere decir que una persona no falle, sino pues que todas son características propias de un corazón que busca agradar al Señor. Observemos lo que dice el rey David. El rey David en una ocasión, cuando su hijo pues estaba ya a punto de tomar el reinado, ¿verdad? Él estaba a punto ya de ceder el testigo para que su hijo fuera el rey de Israel, le dio pues un consejo. Y ese consejo está en Primera de Crónicas 28:9. Les dije que íbamos a leer, así que bueno, ahí acompáñenme, sean rápido. De todas maneras va a estar saliendo aquí en la pantalla, por si no desenfunda rápido, ahí se puede apoyar. Dice así, el rey David hablando con su hijo Salomón: y tú, Salomón, hijo mío,
reconoce al Dios tu Padre, al Dios de tu Padre. Sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Ahora de boca de Salomón para con el pueblo, ¿verdad? Primero el rey David hablando a su hijo Salomón, y ahora vemos a Salomón dándole un mensaje al pueblo, que lo conseguimos en Primera de Reyes 8:61. Primera de Reyes 8:61. Dice así: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Entonces, bueno, ya vemos, guardando sus estatutos, andando en sus mandamientos, integridad, obedeciendo al Señor, son características pues que un corazón debe tener para agradar al Señor. Pero como nuestro personaje es Amasías, ¿verdad? Exteriormente Amasías, el rey Amasías, hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Amasías hizo buenas obras, Amasías obedeció al Señor, obedeció al mensaje que el Señor le envió por medio de un profeta, pero la palabra dice que no fue, aunque no de perfecto corazón. Y llama la atención de que cómo puede haber una persona, pues que quizás las personas lo vean y digan, oh, wow, qué hermano tan entregado, qué hermano, y las personas lo alaben, pero es más importante que Dios sea el que te alabe, ¿verdad que sí? Que sea Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros, verdad? Dios pensará de esa manera. Hizo lo bueno, pero no de perfecto corazón. Lo hizo con la motivación incorrecta, lo hizo pensando en gloriarse, en él mismo exaltarse. Bueno, vamos a seguir leyendo. No hubo una entrega total de parte de Amasías con el Señor, ¿verdad? Al principio notaremos pues que sí obedeció, pero lo hizo con desgano, lo hizo a regañadientes. Así como cuando tú le dices a tu hijo, anda a acomodar tu alcoba, anda a lavar los platos, y él va así, pero por dentro no va. Pues él va andando, pero por dentro él piensa que no va, ¿verdad? No hubo una entrega total, no hubo una entrega con sinceridad, no hubo arrepentimiento sobre todo. A mí me gustaría preguntarles algo, pero no me vayan a responder. ¿Conocen ustedes cristianos así? ¿Conocen personas que pues por fuera se ven con ese caparazón de que, no, sí, de piedad, de pues van a la iglesia y todo lo demás, pero aún así su corazón no es perfecto para con Dios? ¿En qué sentido? En que pues no hay una entrega, no hay una devoción. Sí los hay, de que los hay, ¿verdad? Para lo que hacen de pronto lo hacen bien, pero lo hacen para gloriarse, para que ser visto, para colocarlo aquí. Estoy repartiendo comida a los pobres y pum, a las redes sociales, ¿verdad? Entonces hay likes y la persona eso pues le llena, ¿verdad? El que bueno está haciendo obras, pero no porque pues le nace, ¿verdad? De un corazón cristiano, sino simplemente por ganar más likes, ¿verdad? Este rey Amasías, que puede ser cualquiera de nosotros, puede ser el rey Amasías, ¿verdad? Exteriormente parecería que glorificaba al Señor, pero en realidad no glorificaba al Señor. Muchos viven así hoy en día. Estoy seguro que te has topado con cristianos pues que no tienen una concepción grande, general de lo que Dios demanda en su palabra, pues, y cuando conversas con ellos, tú dices, no, pobrecito, definitivamente pues no ha nacido de nuevo, necesita nacer de nuevo. Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu mente. Eso lo ve usted en Mateo 22:37. Amasías obedeció, Amasías escuchaba la palabra, escuchaba a los mensajeros del Señor, es decir, él empezó bien. O sea, es como cuando uno llega al Evangelio, ¿verdad? Uno llega al Evangelio con ese ímpetu, con esas ganas, conoces al Señor después de venir de una vida quizá pues de desesperación, de angustia. Te presentan al Señor y tú pues, te enamoras del Señor y quieres estar en su palabra y comienzas con ese ímpetu. Así fue Amasías. Amasías se paraba todos los días, leía la Biblia, buscaba en la palabra del Señor, escuchaba 20 predicaciones al día y estaba con ese ímpetu, pues, y es lo correcto, ¿verdad? Así estoy seguro que tú has pasado por eso, pero pues vuelvo y les digo, no con un corazón recto, ¿verdad? No basta ser aquellos que hicieron o algunos otros hermanos nada más, o lo que hizo mi familiar, no, como mi papá es cristiano, pues yo soy cristiano, lo voy a hacer porque mi papá lo hizo, o porque mi papá pues está en una religión, yo lo voy a hacer porque mi papá lo hizo, no, ¿verdad? No solamente basta hacerlo por tradición, por costumbre, sino hacerlo pues de una devoción, con la misma devoción quizás que tu papá lo hizo, con la misma fe, con la misma intensidad, con la misma sinceridad. Pero hay un pero. Amasías pues, aunque hizo lo bueno, no permitió que Dios perfeccionara su corazón, no permitió que Dios entrara allí y siguiera trabajando. Ese ímpetu, esas ganas que tenía, pues fue mermando. A lo largo de los años, al pasar el tiempo, fue mermando, hasta que llegó a un declive total. Así que pues sigamos leyendo. El rey, si te das cuenta, pues conocía las escrituras, como buen judío, ¿verdad? Conocía pues la palabra del Señor, no le era oculto, él
tenía las ganas de obedecerla, y eso lo evidencia el versículo número 3 de Segunda de Crónicas 25. Dice: pues tan pronto como fue confirmado en el trono, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Versículo 4. Sin embargo, de acuerdo con lo que está escrito en el libro de Moisés, no mató a los hijos de ellos, pues allí el Señor ha ordenado: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por causa de su propio pecado. En contraparte con lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Nadie pues es cristiano. Por ahí a veces se acuña la frase: no, él es cristiano de cuna, porque pues creció de pronto como los hijos míos, ¿verdad? Crecieron y han estado viniendo a la iglesia, pero una vez que ellos crezcan necesitan tener su encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Yo no les voy a heredar la salvación, yo no les voy a heredar nada. Ellos tienen que por su cuenta pues ganarse la salvación. En contraparte, pues Deuteronomio dice que tampoco los hijos iban a pagar por el pecado de sus padres, ni los padres por el pecado de sus hijos. Entonces Amasías, conociendo esto, pues ejecutó una venganza a aquellos que habían asesinado a su padre cuando su padre fue rey. Pues ahora que él fue confirmado como rey, simplemente pues hizo eso, se vengó, pero no mató a los hijos de aquellos que asesinaron a su padre, obedeciendo la palabra. Así que él tenía pues destellos de obediencia, ¿verdad? Tenía destellos de que quería hacer las cosas bien. Fue un rey condescendiente con el pecado. Amasías pues no fue como algunos otros reyes que fueron tajantes y no al pecado, y eso fue lo que mandaron al pueblo. No, él fue un poco condescendiente con el pecado, con la idolatría, ¿verdad? En Segunda de Reyes 14:4, acompáñame a Segunda de Reyes, vamos a ver, esto es el paralelo de Segunda de Crónicas 25, dice del rey Amasías: con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y siempre pues la Biblia menciona lugares altos, pero recuerden que Dios tenía una casa oficial. En el Antiguo Testamento Dios tenía su residencia, su casa oficial, que era el tabernáculo, que era el templo de Salomón, que era el templo. Ahí era donde Dios moraba, ¿verdad? Ahí era donde a Dios se le iban a llevar sacrificios, se le iba a quemar incienso. Estos lugares altos pues era algo ilegal, era donde traían los dioses y ahí quemaban incienso, pues era algo que el pueblo de Israel o cualquier israelita no debería hacer, pero en la época de Amasías, quizá por su indiferencia con el pueblo, pues eso era lo que estaban haciendo. Cuando nuestro corazón no es perfecto para con Dios, así sucede, ¿verdad? Ya nuestra fuente ya no es la palabra, ya no es la predicación de la palabra, de la sana doctrina, sino que ya empezamos a ir a esos lugares altos, ¿verdad? O sea, buscamos por acá, buscamos por allá, y de eso llenamos nuestro corazón y pues nos convertimos prácticamente en un Amasías, ¿verdad? Así que el hombre de hogar, como reflexión, ¿verdad? No seamos así como este rey, ¿verdad? El sacerdote de la casa, pues no seamos como este rey, que el ejemplo que los hijos vean, pues sea un ejemplo de que seamos tajantes, ¿verdad? Que seamos con el pecado, no seamos indiferentes, que a la hora de que nosotros pues tengamos que disciplinar, a la hora que nosotros tengamos que pues aconsejar, lo hagamos con un peso moral, ¿verdad? Una autoridad moral, que esa autoridad moral nos la da simplemente es vivir una vida apegado a la palabra del Señor. La autoridad pues no la da otra cosa que la palabra, y no que cuando el niño nos vea todo inconstante, nos vea todo, usted sabe, de doble ánimo, inconstante en todos los caminos, como nos dice por allí Santiago 1:8, que a la hora de llamar la atención, pues no, si es verdad, mi papá pues me está diciendo esto porque yo en él veo pues que él tiene la autoridad moral, él lo hace así, por lo tanto pues me lo demanda, yo lo voy a hacer así. Y no, niños, no peleen. Y el niño: mamá, pero si tú te la pasas el chongo agarrado con mi papá, se la pasan escreñándose, ¿cómo me va a decir que no peleen? O niños, no digan mentiras. Y el papá, el ejemplo que le da pues es la mentira, ¿verdad? Es mentirle. Entonces hay que tener pues la autoridad moral para poder pues aconsejar y disciplinar y no parecernos a este rey. Cuando hacemos las cosas rectas, aunque no de perfecto corazón, pues esa inconstancia que nos lleva el no hacer las cosas bien, tarde que temprano nos va a desembocar, nos va a dar como resultado el pecado, ¿verdad? El pecado se va a apoderar de nosotros, definitivamente. La indiferencia, la dejadez, que es lo que comienza. Nadie comienza a alejarse del evangelio, nadie comienza a cometer un pecado, por muy grave que sea, de la noche a la mañana, ¿verdad? Se levantó en la mañana y ese día pecó. No, siempre comienza pues ya dejando de congregarse, ya dejando de tener comunión con los hermanos, y poco a poco pues la semilla va creciendo, va germinando, va creciendo hasta que pum, pues revienta el pecado, ¿verdad? Por lo tanto esa inconstancia va haciendo mella en el corazón de nosotros, va carcomiendo hasta que terminamos peor. Así fue la vida de muchos reyes, comenzaban bien, con ímpetu, no solamente Amasías, algunos otros también, y terminaron mal. En los versículos 5 y 6, déjame parafraseártelo, el rey Amasías, pues como rey tenía que pues enfrentar guerra, tenía que ganar territorio, pues y él tenía que ir a la guerra, así que nombró, en los versículos 5 y 6 nos narra que nombró allí jefes, nombró jefes en su tribu, Benjamín y Judá, para pues poder sacar de allí soldados que le ayudaran a él a pelear la guerra.
pero lo hizo muy bien, porque su padre había perdido territorio. Lo único malo pues que lo hizo era que no incluyó a Dios en esos planes, ¿verdad? Él quería pelear con los edomitas, quería pelear con los enemigos de Israel, pero no incluyó a Dios en sus planes. Definitivamente la falta de entrega a Dios, la falta de entrega completo a Dios nos lleva a pensar de esa manera. Muchas veces el rey pensó, bueno, los recursos que Dios me está proveyendo, que son mis mismos soldados de mi misma tribu, pues no son suficientes, yo voy a ayudar a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Contrató a otros soldados del enemigo, ¿verdad? Pactó con el enemigo, le pagó para tener más soldados. Y también pasa igual así con nosotros. Es una historia paralela, ¿verdad? Muchas veces Dios pues te está dando los recursos en su palabra, te está dando promesas en su palabra, pero a veces nosotros decimos, no, eso no es suficiente. Definitivamente lo que yo voy a ayudar a Dios. Y creemos que pues yo soy más inteligente que Dios, Dios se equivoca. Esto es lo que está pensando el rey Amasías. Versículo 6 de Segunda de Crónicas 25, de ahí no nos hemos movido. Dice así: además contrató a 100,000 israelitas aguerridos, a los que le pagaba un sueldo de 3,500 kilos de plata. Es decir, en lugar de buscar el consejo de Dios, ¿verdad?, la dirección, pues el rey prefirió irse por su cuenta. Más fácil, saco el dinero, voy y contrato a estos soldados, que no era una cifra pequeña, era una cifra astronómica, ¿verdad? Una cifra para más o menos ponerte en contexto. 3,500 kilos de plata era lo mismo que 100 talentos. Y en la época de Jesús, un judío, un labrador de aquella época, ganaba un denario al día. Eso lo vemos por allí en Mateo 20, versículo 2. Un denario al día. Es decir, que un talento estaba formado por un denario. Mejor dicho, un talento estaba formado por 6,000 denarios. Es decir, que una persona para ganarse un talento de los 100 que él pagó tenía que trabajar 20 años. Imagínense usted, o sea, era una cantidad, más o menos para entrar en contexto, muy grande. Y es que no hay nada nuevo. Si usted ha leído los libros de Segunda de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónica, vemos que era algo recurrente, era algo constante en los reyes de Israel. Ellos les gustaba pactar con personas que Dios no quería. Así era, una constante permanentemente, ¿verdad? Siempre terminaban haciendo alianzas con los impíos, terminaban casándose con mujeres que el Señor pues les había dicho muy claramente que no se unieran. Y esto lo llevó a este rey a hacer esta alianza, ¿verdad?, con este rey Joás, que casualmente se llamaba como su padre, para que no lo confundamos. Salomón se casó con mujeres, ¿verdad?, de las cuales el Señor le dijo que no se casara, y eso lo llevó a él, lo influenció a adorar dioses extraños, a fallarle al Señor, y por consiguiente pues el pueblo también falló al Señor. En el caso de Acab, se casó con Jezabel, ¿verdad?, una fenicia que era adoradora de Baal, y el resultado de esa unión fue que el pueblo pues se perdió. Ya era idólatra, ahora es más idólatra porque se perdió tras Baal. El buen Josafat se unió, lo vimos en una prédica que el pastor nos dio hace algunas semanas atrás. Hizo alianza con Acab, ¿verdad?, para derrotar a los sirios. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, Acab casi termina muerto, ¿verdad?, producto de una alianza de la cual el Señor no le mandó. Segundo de Crónicas 6:14, que tú la conoces muy bien: no os unáis en yugo desigual con los en crédito, ¿verdad? Es algo que pues necesitaba ponerles más atención, más allá de que no te cases con aquel incrédulo porque ese es el yugo desigual. No, lo incluye, pero va mucho más allá, ¿verdad? El mundo no tiene nada que ofrecernos, por lo tanto una persona discípulo de Cristo pues no tiene que igualarse, no tiene que unirse al mundo, tiene que ser diferente, porque de esa manera es que manifestamos pues el poder, la gracia de Dios y cumplimos su voluntad. En nuestros días pues Amasías se vería de la siguiente manera: una persona que conoce la palabra, una persona que atiende la palabra, pero aún así no toma en cuenta para sus planes, ¿verdad? Se une con aquellos con los cuales no debería unirse. Y por ahí vemos pues al hermano que se unió con otro que sabe que es un tranza, sabe que le gusta evadir impuestos, sabe que le gusta transar a las personas, pero ahí se une porque él considera pues que él sabe más que Dios y no obedece este mandato. Entonces no le consulta a Dios el hermano por un empleo nuevo, por decir algo. Le sale un empleo nuevo y el hermano está en la iglesia sirviendo, pero el empleo significa pues que lo va a alejar del servicio, lo va a alejar de la familia, de pasar tiempo de calidad con la familia, de pasar, de estar en la congregación y convivir con los hermanos. Pero pues el hermano dice: no, yo me voy, no importa, Dios está conmigo, Dios conoce mi corazón, y le deja a la señora toda la responsabilidad pues que acarrea ser el sacerdote de la casa. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, siempre el Señor nos manda una advertencia, ¿verdad? Usted cuando está haciendo, o yo cuando estamos haciendo algo que la palabra nos llama a arrepentirnos de lo que estamos haciendo, pues ese es un Dios de segundas oportunidades. Dios nos manda un mensajero, Dios nos manda su palabra. A veces en la predicación el Señor nos salta, ¿verdad?, y nos atraviesa la palabra. Alguien para que exhortara a este rey era necesario, definitivamente, para que él se pudiera arrepentir de lo que estaba haciendo, que estaba violando la palabra.
Muchas veces cometemos nosotros el error de asociarnos con personas que Dios no quiere. Aunque a veces es difícil, ¿verdad? De pronto todas las personas, yo quiero unirme con esta persona para un fin, pero resulta que esta persona, pues no todos son cristianos. De pronto no tengo un hermano cristiano que se pueda unir a mí para un determinado fin. Pero aún así, todo hay que ponérselo en las manos de Dios. Todas las decisiones, como dijimos al principio, las grandes, las trascendentales y las pequeñitas, ¿verdad? Que las que recurrentemente tomamos día a día, pero que al final nos llevan a un resultado. Tendríamos que recordar que somos una buena influencia. Se dice la palabra que nosotros somos luz del mundo, somos influencia. Espero que en tu trabajo y en el lugar donde tú te desenvuelvas, tú seas influencia para los que te rodean, ¿verdad? Le prediques la palabra, seas de buen ejemplo, pero también la gente impía, mala, ¿verdad? También es de influencia para nosotros, porque dice el Proverbio 13:20, el que anda con sabio será sabio, pero el que se junta con necio será quebrantado. Acompáñame entonces al versículo 7, que dice de la siguiente manera: pero vino un hombre de parte de Dios y le dijo, ¿verdad? Dios dándole una segunda oportunidad. Su majestad, no conviene que el ejército de Israel lo acompañe. Israel, reino del norte, Joás, enemigo de Dios, ¿verdad? Porque el Señor no está con los israelitas, ni con ninguno de los efraimitas. De los efraimitas también era la manera en que se llamaba al reino del norte. Si su majestad decide, versículo 8, así, e insiste en entrar en combate, Dios le hará caer derrotado delante de sus enemigos, porque Dios tiene el poder para ayudarlo y para derrotarlo. Este varón de Dios pues le advierte al rey Amasías, ¿verdad? Ya pactaste con los efraimitas, ya, bueno, el Señor te dice que no lo hagas, porque el Señor es el que tiene el poder para darte la victoria. Y fíjense la respuesta del rey. La respuesta del rey la tenemos en el siguiente versículo. ¿Y qué va a pasar con los 3.300 kilos de plata que le he pagado al rey de Israel? Es decir, él no pensó en las consecuencias pues de lo que Dios le estaba diciendo. Él pensó en el dinero pues que había invertido, que no era poca cosa, ¿verdad? Era una buena suma de dinero. Ahora te llevo al rey David. ¿Cuál fue la respuesta de un corazón que agrada al Señor, de un corazón perfecto para con Dios, cuando peca o cuando cae y pues es amonestado? Bueno, acompáñame a 2 de Samuel 12:13. 2 de Samuel 12:13. Dice así: reconozco que he pecado contra el Señor. David humillado, David arrepentido, pues esas características van de la mano con un corazón que es perfecto para con Dios, un corazón puro, un corazón íntegro. Este rey pues no pensó, Señor, he pecado porque no te incluí en mis planes de guerra, sino que pensó fue, ¿y qué va a pasar con el dinero? ¿Qué va a pasar con toda la inversión que hice? Y otra vez caemos pues en el hermano, ¿verdad? Del trabajo. El hermano dirá, no, pero ya tomé el trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora con, no sé, con la troca nueva que me compré para ir al trabajo? ¿Qué voy a hacer con el dinero que ya me había presupuestado? Pues a veces tomamos decisiones y esas decisiones pues acarrean consecuencias, ¿verdad? El Salmo 51:27 dice de la siguiente manera, yo te lo leo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Jehová. Al corazón contrito, lo cantamos ahorita, ¿verdad? Que lo bueno es cuando cantamos la palabra del Señor. Siempre recuerde que cuando usted canta esa canción está cantando literalmente la Biblia, ¿verdad? Leamos la primera parte del versículo 9. Dice: pero Amasías le dijo al hombre de Dios, ¿qué va a pasar con los 3.000 kilos de plata que le he pagado al rey israelita? Entonces vemos aquí una persona que en lugar de pensar, bueno, el Señor me está dando una segunda oportunidad, no le está pensando en el dinero que invirtió. Y te dije, te traigo nuevamente al ejemplo pues de este hermano. No está aquí, es un hermano cristiano pues que tomó ese trabajo, aún sabiendo, aún conociendo la palabra, de que ese trabajo lo iba a alejar de la familia, de la iglesia, incluso de la fe. Lo iba a alejar de la fe por completo, ¿verdad? Pero él está en eso, pensando, no, es que ya había presupuestado, ya hice mi presupuesto al año, a diciembre, a final de año, y ya hice un montón de cosas. ¿Y ahora qué voy a hacer? No puedo regresarme porque pues eso implica un gasto, una pérdida grandísima? Pues lo mismo, en la misma situación se encontraba el rey. Si decidía obedecer a Dios, pues iba a tener una pérdida, producto de las decisiones, ¿verdad?, que él tomó. Hay hombres valientes que toman esa decisión, porque es una valentía. Alguien que tiene un trabajo y entiende, no, definitivamente tengo mi familia desatendida, tengo la iglesia desatendida, no estoy pues ejerciendo, no estoy haciendo lo que el Señor me está mandando en su palabra, y toman una decisión así, dejan el trabajo, no para ir a la casa a quedarse echado, ¿verdad? Dejan el trabajo por uno, pues mejor, que le dé tiempo para estar con la familia, se mudan de una ciudad a otra, etcétera. Así aquí entre ustedes hay hombres que han hecho eso, o sea, digno de admirar porque definitivamente es algo de valientes, ¿no? Pero este rey
pues lo primero que ve es eso, no, voy a tener una gran pérdida, y a regañadientes, pues él obedeció. Él obedeció a esa mensaje del varón de Dios, pues y lo hizo. La segunda parte del versículo 9, nos dice, el Señor puede dar a su majestad mucho más que eso. Pues y el profeta le está recordando algo que tú y yo sabemos, Dios es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo le pertenece a Jehová. O Dios no puede darle a alguien un trabajo pues, mejor que el que tiene y que a la vez le permita estar en la iglesia, claro que sí, ¿verdad? O Dios no le puede dar a el hombre que esa mujer está orando o la mujer que ese hombre está orando sin que él tenga pues que ayudar al Señor y ya irse por una filistea, por Jezabel, y ya las consecuencias de la decisión que tomó, y cuando quiera arrepentirse pues van a ser catastróficas porque ya va a haber un resultado, ¿verdad?, que hay que enmendar. Entonces Amasías sí obedeció, a regañadientes él obedeció, con desgano, bueno, voy a obedecer, y obedeció. Y así que pues, ¿qué hizo? Despidió a estos 100,000 hombres que contrató por 100 talentos, pues ya no los llevó a la guerra. Les dijo, váyanse a su casa, yo me voy con el ejército pues que yo tengo aquí en Judá e Israel. Y eso trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que estos hombres, pues molestos por lo que Amasías había hecho, los contrató, les hizo movilizar, ya estaban contando quizá con un dinero, sobre todo con el botín, ¿verdad? Porque las guerras en esa época, pues los soldados se llevaban un botín jugoso, sustancioso, y ya no iban a contar con ello. Entonces ellos en venganza, pues acabaron con algunas ciudades en su paso de Judá. Entonces pues ese fue el resultado. Una mala decisión siempre trae pues resultados que a veces hay que correr y hay que pagar, ¿verdad? Te leo esto de manera textual. Si buscáramos la voluntad del Señor y antes no nos precipitáramos hacia la desobediencia, evitaríamos gran cantidad de problemas. Porque incluso después que cambiamos de opinión, una vez que ya me di cuenta y cambio de opinión y decidimos obedecer al Señor, igual a menudo hay que cargar con las consecuencias, hay que correr con las consecuencias que son dolorosas, a veces nos afligimos, traen consecuencias graves. Dios nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias producto de los actos, de las decisiones que tomamos, ¿verdad? El rey pues nos deja ver que solamente no basta con hacer lo que es recto, no basta con obedecer al regañadiente, no basta con ir a la palabra. No, si eso lo dice el Señor, lo voy a obedecer porque dice ahí el Señor y esa carga, ¿verdad? No, no lo voy a hacer porque el pastor no me deja, el pastor no me dice que lo haga. Cuando lo hacemos de esa manera, pues no es un corazón correcto, un corazón recto, ¿verdad? Es un corazón como el de Amasías. El versículo 14 dice, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, y aquí él se fue a la guerra, también trajo consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí, y los adoró, y les quemó incienso. Entonces ya vemos una decadencia, ¿verdad? Ya vemos a alguien que comenzó bien, vemos a alguien que pues dudó de la palabra del Señor, de pronto quiso adorar al Señor, pero ahora está entrando en un pecado pues mucho más grave, ¿verdad? Que tenta contra el mismo Dios, que es la idolatría. No solamente fue y venció a los edomitas, que era con quien estaba peleando, sino que agarró sus dioses y se los trajo, ¿verdad?, para Israel. Al principio te dije que él era un rey que era indiferente con la idolatría del pueblo. El pueblo era idólatra. Entonces ahora él pues los va a hacer más idólatras, porque ahora fue y les trajo los ídolos y se los trajo ahí. Y uno puede pensar, bueno, fue una estrategia de guerra de pronto. Él lo que quería era agarrárselos, escondérselos, destruírselos y ya, para que, por lo general en esa época, pues las tribus, los pueblos se encomendaban a sus dioses para la guerra. Pero no, la palabra dice claramente, les adoró y les quemó incienso, ¿verdad? Los presentó delante sí como dioses. Y es lamentable ver eso. Gente que comienza bien, gente que comienza haciendo lo bueno, atendiendo a la palabra del Señor, estando en sus estatutos, pero va terminando de esa manera, paulatinamente, ¿verdad? Hay una degradación y el corazón que una vez fue un corazón donde germinaba la semilla de la palabra de Dios, ahora es un corazón duro, como el caso del rey Amasías. Dicen en mi tierra, dicen por allá que el muchacho que es llorón y la madre que lo pellizca. De pronto en tu país se dice de otra manera, pero ¿qué quiere decir? El pueblo que era bien idólatra y este que le trae los ídolos para que sean más idólatras todavía, para que sigan pecando contra Dios. Y del reino del norte, con el rey que él hizo alianza, ¿verdad? Vienen personajes nefastos, Acab, Ocosías, Asap, Jezabel. El reino del norte para Dios era feo, era fuchi, era algo malo. Dios no tuvo nada nunca que ver con el reino de Israel, con el reino del norte, sino con el reino del sur. A todos los judíos se les enseñó pues que el Señor era un solo Dios, el único Dios viviente. Un judío que atendiera la palabra del Dios, él sabía que los ídolos de otras naciones no eran absolutamente nada. Un ídolo era simplemente un árbol tallado, pues, pero estos pueblos le daban la adoración
que un judío no le podía dar. Y eso lo podemos entender de una persona pues, que no conoce del Señor, ¿verdad? Por lo general así sucede. Ven, qué sé yo, un pan, una papa, algo apareció en el pan, una papa y le rinden adoración. Pero no se puede esperar lo mismo de un hijo del Señor. Así que Amasías pues adoró, y Amasías puso a estos dioses como rey y les ofreció sacrificios, los consultó, etcétera. ¿Dónde? No en el templo, en los lugares altos, ¿verdad? Porque acuérdense que el pueblo siempre acudía a los lugares altos a hacer sus cosas ilícitas en lugar de ir al templo. Si tú has leído esta historia, te vas a recordar. Fue más sabio lo que hicieron los filisteos. Los filisteos, cuando estaban en guerra con Israel y Israel estaba perdiendo, Israel mandó a traer el arca del pacto al campamento donde ellos estaban. Y dice que la palabra dice que hubo un gran estruendo, que escucharon en el otro campamento de los filisteos y tuvieron miedo, dijeron, oh no, vamos a traernos esa arca porque definitivamente el Dios de los hebreos es un Dios poderoso. Acabó con los egipcios, les trajo plagas y acabaron con ese imperio y salieron libres. Entonces el Dios de los hebreos pues es más poderoso, pues algo más racional lo que hicieron los filisteos a lo que hizo Amasías, traerse los dioses de un pueblo al que habían derrotado, que se suponía pues que el Dios no había hecho nada por ese pueblo. Pero así funciona un corazón cuando no es perfecto para con Dios, ¿verdad? Hay una decadencia y esa decadencia ya está cayendo en niveles prácticamente que son nefastos, ¿verdad? Dice Éxodo 26. Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos. Yo te voy a leer rápidamente del 3 al 5. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. En nuestros días, ¿cómo pudiéramos aplicar esto? Nosotros ahorita no estamos peleando por territorio, ni estamos teniendo guerras con nadie. Estamos en una paz, si se quiere, ¿verdad?, mucho mejor de la que se encontraban ellos. Pero pues la idolatría en estos tiempos no solamente se ve allí en algo, en un objeto, en un pedazo de cualquier material. La idolatría pues ya sabemos que se ve en todo aquello que ocupa el lugar que debería ocupar Dios, ¿verdad? O sea, llámese trabajo, llámese entretenimiento, llámese familia, llámese compas, llámese amigos, etcétera. Todo aquello que ocupa un primer lugar, que debería ser el lugar de Dios, pues es una idolatría. Muchos se levantan monumentos. Javier nos enseñaba el viernes que muchos se levantan monumentos de sí mismos, ¿verdad? Entonces, qué lindo soy, qué inteligente soy, yo me la sé toda, yo desconfío de todo porque lo único que sé soy yo. Entonces, pues ese se está prácticamente idolatrando a sí mismo, ¿verdad? Levantó una estatua, levantó un monumento de él mismo. Dios no está por ahí, Dios no brilla, Dios brilla por su ausencia, Dios no está en ningún lado. Y como propio de Dios, Dios no desecha a nadie a la primera. Si se han dado cuenta, ¿verdad? Han leído historias, el rey David pecó, pero Dios no fue y lo asaeteó, no fue y lo cortaron, no. Dios a la primera no desecha, siempre va a enviar a alguien, siempre va a enviar, siempre tú vas a leer en la palabra, siempre tú vas a buscar, oye, me conseguí esta predicación, la voy a escuchar, y toma, la predicación pues te traspasa, ¿verdad? Porque la palabra pues traspasa los corazones, es una espada de dos filos que traspasa y tú, oh, definitivamente. Ya si no la quieres obedecer, pues ya es otra cosa. Versículo 15. Dice la palabra que por esto, por lo que Amasías hizo, se encendió la ira de Jehová contra Amasías. Y ese encendió tiene que ver con que se inflamó, se molestó, se airó, se estremeció. Así lo describe la palabra hará en hebreo, que quiere decir se encendió. Y envió a un profeta y le dijo, ¿por qué has buscado dioses de otras naciones que no libraron a su pueblo de tus manos? Entonces Dios, por segunda ocasión, al rey Amasías le envía un mensajero, ¿verdad?, que le advierte, ¿por qué has hecho eso? Ya aquí lo está acusando porque ya el pecado pues se cometió. Dios siempre tiene una paciencia impresionante para con sus hijos, para con las personas. No es como nosotros, ¿verdad?, que somos como fosforito que a la primera, toma. No, Dios es un Dios paciente y Dios siempre te envía, sabe que estás errando y toma, te envía un mensajero, un hermano que te exhorta, ¿verdad? ¿Y qué le va a pasar a este hermano que ahora se anda metiendo en la vida mía? Y te envía otro hermano y tú lees la palabra, y Dios siempre te está haciendo volver de tu error para que te arrepientas y vuelvas a las sendas que el Señor quiere que tú transites, ¿verdad? Así va la degradación del rey Amasías, va de mal en peor. Amasías interrumpió al profeta, el profeta dándole la palabra para que se arrepintiese, diciéndole, has hecho mal, arrepiéntete, ¿qué has hecho? ¿Cómo es eso? Es algo de bruto que traigas los dioses de una nación a la que derrotaste. O sea, porque esos dioses no ayudaron a los edomitas, porque pues nada eran, pero él los trajo. Él lo interrumpe, ¿verdad? En el versículo 16 dice, y hablándole al profeta estas cosas, él le respondió,
¿quién te ha puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo, yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo, ¿verdad? El consejo de Dios. Es decir, Dios iba a hacer algo con este rey. Dios no quiere que ninguno se pierda, y eso ha sido pues desde el inicio. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay algo pues, el que el Señor va a hacer con este rey, es dejarlo, pues que él mismo se pierda. Ya decides estar así, no decides cambiar, bueno, ya quedas a la buena tuya, ya quedas pues producto de tus decisiones. Si tú eres tan listo como crees, bueno, entonces pues toma tú las decisiones, aprovecha tus recursos y que te vaya bien, ¿verdad? Aquí notamos esa característica de un corazón imperfecto. Se ve un poco de orgullo, se ve un poco de soberbia, ¿verdad? Y que también estas dos van a ser clave para el desenlace de la vida del rey Amasías. Entonces, el orgullo y la soberbia pues son enemigos de un corazón perfecto, son enemigos de un discípulo de Cristo. No puede haber soberbia, no puede haber orgullo, altivez en un corazón. El desenlace de este personaje, pues, cuando leemos al principio de la historia, diríamos, no creo que termine de esa manera. Como cuando tú lees la historia del rey Acab, tú sabes que va a terminar mal. Eso va a terminar muy feo por su vida, ¿verdad? Que evidencia, pues, da frutos de que es alguien malvado. Pero este rey no. Pero ahora que estamos aquí leyendo, pues, a mí me gustaría decirte, ¿no? El rey Amasías se va a arrepentir, pero sigamos leyendo a ver qué dice la palabra. Su papá, el papá del rey Amasías, el rey Joás, que te recuerdo se llamaba igual que el rey del norte, hizo algo similar. Él hizo algo similar a lo que hizo el rey Amasías. Era permisivo, ya te dije, con la idolatría, permitía que el pueblo adoraran a Acera, que era una diosa, ¿verdad? Fenicia, permitía pues que el pueblo libremente adorara. Nunca hubo una ordenanza, nunca hubo pues un ejemplo con el cual ellos detuvieran esa idolatría. Y dice que cuando descendió un profeta a hablarle, tampoco le escuchaba. Y estaba buscando qué profetas vivían más o menos en esa que eran contemporáneos, ¿verdad? En esa época con el rey Amasías, con su papá, pues el profeta Eliseo, el profeta Miqueas, Jehú, Eliezer, no los escucharon, a ninguno. Al contrario, pues casi que los mataban. Y cuando su hermano de adopción, el hijo, es decir, el hijo del sacerdote Joiada, que fue el mentor del papá de Amasías, no me he enredado, ¿verdad? Sí me están entendiendo. El papá del rey Amasías, llamado Joás, tuvo un mentor que les hablé al principio. Ese mentor, quien lo ayudó, quien lo tutorió, tuvo un hijo llamado Zacarías, que el Señor usó, ¿verdad?, para llevarle un mensaje, para que se arrepintiera. Pues, ¿qué hizo el papá de Amasías? Lo mató, ¿verdad? Y en Segunda de Crónicas 24, te voy a leer esa historia. Dice así, Segunda de Crónicas 24, versículo 21 y versículo 22. Dice así, pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así que el rey Joás, papá de Amasías, no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, y quien dijo al morir, Jehová vea y lo demanda. Es decir, el papá de Amasías hizo lo mismo, nada más que llegó un poco más allá. Mató al profeta. Amasías no llegó muy profundo, Amasías se quedó ahí. Y fíjense que esta historia de Amasías sí tuvo impacto en generaciones futuras, porque Jesús lo menciona un poquito más adelante en Mateo, ¿sí? Jesús peleando también allí con los fariseos, con el pueblo de Israel, pues les dice que ustedes mataron a los profetas, ¿verdad? Incluso menciona a Zacarías, desde Abel hasta Zacarías, quien mataron allí en el templo del Señor. Mateo 23, 37, el Señor también hablando con el pueblo de Israel les decía, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Debajo de sus alas y no quisiste. Entonces hasta aquí, déjame enumerarte algunas cosas pues, que hemos visto en la historia de Amasías. Primero, pues una indiferencia al pecado propio de un corazón que no hace lo recto delante de los ojos de Dios. Una autosuficiencia, no necesito a Dios. Dios, yo creo que con mis recursos yo puedo. No necesito que Dios pues venga y me guíe. Una obediencia con desgano, a regañadientes, una obediencia porque me dicen, no, porque no, el pastor me dijo que no, pero pues, entonces yo obedezco, no porque la palabra lo manda, no porque pues yo busco en la palabra y veo. Y por último, que es esto que estamos viendo, el orgullo y la soberbia, pues definitivamente llevaron a este rey al resultado que vamos a estar viendo. El proverbio 16, 18 se cumple perfecto en la vida del rey Amasías. Dice así el proverbio, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente porque dice un poquito diferente. También el proverbio 29, 23 dice, la soberbia del hombre le abate,
el orgullo del hombre siempre lo va a humillar. La altivez, el orgullo, la soberbia siempre va a ser un factor que cuando el hombre se aparta de Dios, ahí viene a morar en el corazón del hombre y va a terminar humillándolo, va a terminar arrastrándolo, ¿verdad? Porque ese es el resultado de aquellos que se alejan del Señor y anidan en su corazón soberbia, altivez. Ya lo hizo una vez, ¿verdad? Antes de ir a la guerra, ahora Dios se lo está haciendo por segunda vez. Lo deja solo, lo deja que él tome, ahora sí, las decisiones importantes que tenía para su reino. Él evidenció, él ganó la guerra, pero definitivamente ganó porque pues obedeció a regañadientes la señal de Dios. No fue una victoria que él haya obtenido así porque él fue un buen estratega militar, no fue una victoria que él obtuvo porque haya sido un buen militar, no. Lo hizo porque pues el Señor lo ayudó. ¿Y eso qué causó en ese corazón? Pues que se inflara, un corazón que se infló, simplemente se despreocupó. Él empezó a decir de sí mismo, prácticamente en modo fariseo, mírame qué lindo, yo sí ayuno, yo sí hago las cosas, Dios, que tú demandas, no como aquellos, ¿verdad? Este hombre se infló, ¿verdad? Y ahora sí, como ya soy un rey que gané y que soy bueno, ahora voy a ir a conquistar otras naciones, voy a ir a conquistar otros territorios. Y esto fue lo que pensó él. Así que él decidió retar al rey Joás, rey de Israel. Y así vemos a muchos hermanos que les va muy bien, les va con las decisiones que toman, les va muy bien. Unos que van más allá, unos que antes de cometer sus fechorías se encomiendan al Señor y la fechoría les sale bien. Pero no es que Dios se complazca de eso, sino que pues Dios le está dando en su misericordia, le está dando en su paciencia, en su longanimidad la oportunidad de que se arrepientan, ¿verdad? Y de seguro estoy que ya le he enviado un mensajero que le va a dar lo que le espera si no se arrepienten. El rey del norte, que además está decirlo, pues era malo. Te dije que de ahí venía Acaz, de ahí venía Jezabel, era malo. Desde que lo nombraron rey, pues era malo, pero era un buen estratega militar, era un buen militar. Había ganado en campaña, tenía mejores recursos, tenía mucho más y tenía cómo vencer al rey Amasías. Pero cuando la persona pues está inflada de orgullo y de soberbia, pues cree que se la come, ¿verdad? Puede ver que hay una montaña que es imposible que la pase, pero él dice, yo la paso, y todos alrededor vemos que no la va a pasar, pero él es el único que ve que sí puede, aunque todo esté jugando en su contra. Esa es la soberbia. En el versículo 17, acompáñame a leer allí, dice que, y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir al rey Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Esto era una invitación a la guerra, ¿verdad? Era una invitación prácticamente a pelear. Se supone que el rey más fuerte pues era el que avanzaba, ¿verdad? Y conquistaba territorio. Este estaba haciendo lo contrario. Versículo 18. Entonces el rey Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo, un arbustito pequeñito, que estaba en el Líbano, envió al cedro que estaba en el Líbano. El cedro, pues un árbol grande, en la palabra vemos que se usaba para murallas, para hacer barcos, etc. Diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer. Y aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Pues esta pequeña fábula simplemente lo que quiere decir en nuestros tiempos, trayéndolo aquí, es como que ahora los pájaros disparándole a las escopetas, ¿verdad? El rey más chiquitito quería pues imponerse sobre el rey más fuerte, ¿no? El rey Joás del norte sabía que eso iba a ser pan comido. Y el mismo rey Joás le dice al rey Amasías en el versículo 19, tú dices, he aquí, he derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte. Era evidente, ¿no? Quédate ahora en casa, ¿para qué provocas un mal en el que pueda caer tú y Judá contigo? Entonces en este punto pues vemos que Amasías no reflexionó, ¿verdad? Aún este rey del norte casi que usado por Dios, haciéndole ver su error, su soberbia, la altivez, pues no, él no quiso obedecer, simplemente pues avanzó. Versículo 20, mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios, que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Aquí él va marchando por su cuenta, ahí no va Dios dirigiendo, no va Dios llevándolos a la victoria, él va por su cuenta. Dios los entregó y ahora sí van a caer, como te dije. El único que ve lo bueno ante una situación adversa, difícil, es el que está orgulloso, ¿verdad? No, yo sí lo voy a hacer, aunque el escenario pinte que no lo va a hacer. Pero bueno, así es el orgulloso, así es el que se infla. El resultado de las decisiones de Amasías fue una ruina total, fue una vergüenza para el pueblo, fue una humillación. Eso lo podemos leer desde los versículos 22 al 24. Te lo leo yo, dice, pero Amasías cayó delante del rey de Israel. Era lo que se esperaba, era lo que, pues el resultado que se esperaba. Y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías,
rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Recuerden que antes las ciudades eran ciudades fortificadas, ¿verdad? Mientras más grande fuera la muralla, el muro que rodeaba la ciudad, era una ciudad fuerte o menos fuerte. Pues aquí dice que el rey del norte destruyó por más o menos 400 codos el muro que protegía la ciudad, o sea, la dejó ahora sí desnuda, desprotegida. Y dice el verso 24, asimismo tomó el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria, es decir, saqueó el templo, producto de una decisión. Al principio te decía, hay decisiones que se toman que son importantes, otras que son no tan importantes, pero al fin y al cabo nos dicen o nos tienen donde estamos. Yo estoy hoy por las decisiones que tomé ayer y estaré mañana en un lugar por las decisiones que tomaré hoy. Ahora, Dios está en cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Pues en las decisiones del rey Amasías no estuvo. El resultado fue saqueo, saquearon, profanaron la casa de Dios, lo saquearon a él porque fueron a la casa real y se llevaron todo lo del rey, se llevaron a los hijos de los nobles, los príncipes, se los llevaron al norte, ¿verdad? A Samaria, y derribó gran parte del muro. Así que pues eso era una vergüenza, era una ciudad que estaba en desventaja ante cualquier adversario, ¿verdad? La escritura pues ahí no nos menciona qué hizo el rey Amasías para sobrevivir, para escapar. No sabemos si lo dejaron libre, no sabemos si escapó. Lo cierto es que el rey escapó y no sabemos cómo. Pero duró 15 años luego de este episodio sobreviviendo a las conspiraciones que estaban haciendo sus súbditos, al igual de lo que pasó con su padre, que lo trataban de matar, que lo trataban de asesinar. Así vivió por su cuenta, creyendo, tomando las decisiones que él pensó que eran mejores que las decisiones pues, que Dios daba, no colocando a Dios en los planes que tenía. Y el versículo 27 dice así: desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. El 28, y lo trajeron en caballos y lo sepultaron en casa con sus padres en la ciudad de Judá. Entonces las decisiones que nosotros tomamos, ahora sí aplicando, ¿verdad? De eso se trata, ver qué me dice la historia del rey Amasías, qué me está diciendo, qué quiere el Señor y yo que aprenda, porque las decisiones que nosotros tomamos, pues hay que considerar antes de ejecutarlas, si Dios está allí o si Dios no está, ¿verdad? Porque si no, me equivoco y debo pagar el precio. Aprendamos algunas lecciones del rey de Amasías, para que nosotros no cometamos los mismos errores. No nos asociemos con personas que Dios no apoya. Evitemos al máximo asociarnos de esa manera, ¿verdad? No entendamos que no es mi habilidad, no es mi recurso, no es mi riqueza, no es lo que yo tengo, lo que me va a dar la victoria, lo que me va a llevar al éxito. Es Dios, simplemente. En la Biblia, pues, podemos leer y somos testigos de cómo hombres como Gedeón se enfrentaba con 300, con muy poquitos soldados, con miles, y pues Dios le daba la victoria, ¿verdad? Como David derrotó a Goliat, y David no lo ganó porque era ágil, tenía destreza, no, fue porque Dios estaba con él, porque si no, pues Goliat hubiese hecho de él lo que dijo, ¿verdad? Que lo iba a hacer comida de los buitres, y no fue así, el Señor estuvo con él. Entonces pues entendamos y hay que comprender que a pesar de que me equivoqué, a pesar de que cometí un error, debo entender pues que debo pagar el precio. Y a veces el precio que debo pagar por venir nuevamente a los caminos del Señor, venir a su senda, pues es un precio alto que va a causar dolor. Pero también hay que entender otra cosa, que es que Dios tiene el poder, Dios tiene los recursos y los pone a tu disposición, a mi disposición, para ayudarnos, ¿verdad? Para que transitemos por el camino que Él quiere que transitemos. Para ir finalizando, pues el llamado es al arrepentimiento, a volvernos completamente al Señor. Si tú no conoces del Señor, pues el Señor te está diciendo, vuélvete completamente a mí. De la vida que llevas, haz un cambio completo y ven, aprendamos de este rey, ¿verdad? Aprendamos a imitar al contrario hombres que en la Biblia conocemos como el apóstol Pablo, ¿verdad? Quien le dijo a los filipenses, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Bueno, hay hombres en la palabra que tuvieron un corazón recto y que al nosotros imitarlos, ten la seguridad de que nos vamos a equivocar mucho menos. Pablo, Cristo, ¿verdad? Tengamos el sentir que tuvo Cristo Jesús. Imitemos a corazones como el de David, como el de Pablo, como el de Cristo. Imitemos a esos grandes hombres y te aseguro que nos equivocaremos mucho menos y las equivocaciones no serán tantas. Y por último, para no dejarte con ese mensaje de que el rey Amasías se parece a muchos de nosotros quizás o a muchos cristianos en la actualidad, te voy a leer un pasaje que se encuentra en 2 de Crónicas, versículo 16, capítulo 16, versículo 9. Y quiero que te lo lleves y medites en él en tu casa acerca de lo que el Señor hace por aquellos que tienen un corazón perfecto.
Dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su favor, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Es decir, el Señor dispone y pone a tu disposición todo su poder, todos sus recursos, cuando nosotros lo incluimos en nuestras decisiones, ¿verdad? Cuando tenemos un corazón acorde a su palabra, cuando tenemos un corazón que se gloría, pero se gloría en Él, no se gloría en nosotros mismos. Así que pues te invito a que inclines tu rostro, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Señor por la palabra que Él trajo el día de hoy, y que el Señor nos permita ser imitadores de Él, ser imitadores de esos hombres que definitivamente tuvieron un corazón mucho mejor que el corazón del rey Amasías. Señor, gracias te damos, Padre bueno, por tu misericordia, por tu amor, porque podemos ver en la vida de este personaje, Señor, cómo tú extendiste, Señor, tu paciencia, tu misericordia, no dándole la paga que merecía por haber pecado, por haber transgredido tu palabra, sino al contrario, tú una y otra vez mandas un mensajero, Señor, con el mensaje de arrepentimiento. Gracias, Señor, porque leemos en tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra y nos parte, nos abre, nos pone expuestos a ti, Señor, y expone el pecado que hay en nuestras vidas. Gracias te damos porque sabemos que tú de buenas a primeras no nos desechas, sino que hay personas, Señor, que son tus discípulos, que nos exhortan, que en esa convivencia, en esa relación que tenemos como hijos de Dios, nos aconsejan, nos exhortan y nos llaman, Señor, al arrepentimiento. Gracias porque no solamente hay Amasías quienes comenzaron bien, comenzaron la carrera con ánimo, con ímpetu, sino que también hay hombres, Señor, como Josafat, como David, como el apóstol Pablo, quienes fueron transformados y desde el momento que fueron transformados comenzaron a vivir, Señor, una vida que te agrada, viviendo en tus estatutos, confiando plenamente en ti, no en sus recursos, no confiando en lo bueno que eran, no confiando en las habilidades que tenían, sino confiando plenamente en ti, Señor. Te pedimos que podamos reflexionar y que podamos resumir en pequeñas frases, que podamos resumir de manera concisa la vida de este rey como quien hizo lo bueno, aunque no de perfecto corazón, Señor. Y que nosotros seamos completamente opuestos, que te incluyamos en nuestras decisiones, por muy mínimas que sean decisiones trascendentales como la casa que me voy a comprar, como también una decisión trascendental, una decisión mínima como con quién me voy a relacionar. Señor, que podamos entender esto en tu palabra y que podamos ser imitadores de Pablo, como él decía, como él era de Cristo, Señor. Gracias te damos en este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, cada uno de las familias que aquí se encuentran, Señor. Que en esta semana que viene podamos tener una semana en bendición, que podamos reflexionar en tu palabra y que en esta semana podamos darte respuesta, que seamos retados, que hayamos sido motivados, desafiados, Señor, a cumplirla, Señor, a obedecerla. En el poderoso nombre de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra. También te damos este fuerte aplauso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.